Buenos días, yo soy Sarah Chandler, soy una abogada de Londres y soy una fundadora de la caravana hace 10 años. Soy también la expresidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Europa. Y esta caravana es una caravana internacional de juristas. Es una iniciativa internacional de solidaridad profesional entre juristas en apoyo a la justicia, el Estado de Derecho y defensa de derechos humanos. La primera caravana, como mencionó, tuvo hace 10 años, en 2008. Y es un proyecto junto de los abogados colombianos y el ONG, la Caravana Colombiana, un grupo de abogados de Reino Unido y varias otras organizaciones internacionales de abogados y los integrantes individuos de sus organizaciones. El 1 de septiembre, ahora en 2018, la sexta caravana de juristas empezó. Y empezó acá en Bogotá y después el grupo se fue a 6 regiones que son Antioquia, Bolívar, Nariño Norte de Santander, Valle de Cauca. Y eso fue para reunirse con víctimas, con abogados, jueces y muchos otros, para conocer de primera mano la situación actual, particularmente en relación con la paz y la justicia transicional. Y la delegación ya ha tenido varias reuniones en las regiones con autoridades y explicando la situación para ver cuáles son los desafíos y cómo se puede hacer algo para compartir sus inquietudes, para ver cuáles son los pasos que se puede tomar para la seguridad de los abogados y los defensores de derechos humanos. Además, el grupo ahora tiene reuniones hoy día y mañana con las autoridades aquí nacionales y del gobierno y varias otras organizaciones, incluyendo la comunidad diplomática. Eso es para comprender las estrategias y iniciativas internacionales para la paz, la justicia y la protección de los abogados de derechos humanos. Gracias. Mi nombre es Charlotte Gill, yo soy la presidenta de la Caravana Colombiana del Reino Unido y de parte de la Caravana de Justicias compartí con ustedes este comunicado de prensa. Bueno, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, cientos de defensores de derechos humanos han sido asesinados. La ONU ha pedido una acción decisiva para detener la ola de violencia que se vive en muchas de las regiones. La Defensoría del Pueblo ha informado que en Colombia se asesina una defensora de derechos humanos cada 3 días. Las elecciones presidenciales del 2018 estuvieron fuertemente polarizadas, lo que ha llevado a profundizar las divisiones sociales de los últimos 2 años, desde que la última delegación de la Caravana Internacional de Juristas visitará Colombia. A raíz de las reuniones con abogados, jueces, líderes, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes, presos, autoridades regionales y excombatientes, la Caravana Internacional de Juristas ha observado las siguientes circunstancias. Y vamos a explicar un poquito de las perspectivas regionales que podemos compartir. Gracias. Buenos días.
Yo soy Gustavo Salas, soy abogado mexicano, soy director adjunto de Derechos Humanos y Defensa de la Defensa de la Unión Internacional de Abogados con sede en París. Por lo que hace a Antioquía, la delegación de la Caravana Internacional de Juristas escuchó a víctimas que desean la paz y que creen en la importancia de los procesos de justicia transicional. Sin embargo, la caravana observó preocupación por la posible frustración de la implementación de lo pactado sin una asignación de recursos adecuada. En especial, hay preocupación por las enmiendas del acuerdo propuestas por el nuevo gobierno que les parecen a las víctimas haber agravado este problema. Muchos de los defensores de derechos humanos y líderes sociales con quien la caravana habló indicaron ser víctimas de amenazas constantes, de desplazamientos, vigilancias ilegales, estigma y detenciones ilegales debido a su trabajo. En repetidas ocasiones, la caravana escuchó que la Unidad Nacional de Protección, la UNP, no dispone de recursos suficientes para proteger a los defensores y que necesita además de un enfoque diferencial que considere las circunstancias individuales de cada caso. La falta de presencia del Estado en muchas zonas de Antioquía parece haber dejado a las comunidades aisladas y vulnerables, particularmente cuando hay presencia de varios grupos armados, organizaciones que luchan principalmente por el control territorial. Dentro de estas comunidades, los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales a menudo son los que están en mayor riesgo. Y esta situación se reitera en el Caribe. Los defensores y abogados defensores de derechos humanos y líderes comunitarios siguen siendo amenazados por su trabajo. En estos casos, la mayoría son por restitución de tierras y, desde luego, profundas violaciones a derechos humanos por parte de paramilitares e incluso las víctimas señalan al ejército. Estos abogados, defensores de derechos humanos, líderes, jueces, tienen que vivir acompañados de esquemas de seguridad, de escoltas, coches blindados, en otros casos solamente chalecos antibalas. Hay un caso que nos pareció relevante, un abogado muy conocido en la zona de muchísimo riesgo, el doctor Adil Meléndez, y nos comentó que la UNP retiró sin razón alguna su esquema de protección, pese a que su riesgo es elevadísimo. Él tuvo que ir a una tutela para revertir esta circunstancia. Igualmente, se observó una gran insatisfacción de las víctimas respecto del reconocimiento, del sistema de reconocimiento y reparación. La incertidumbre para ser reconocidas como tales, como víctimas, e incluso la imposibilidad de cobrar la reparación a pesar, y esto es lo más delicado, de tener fallos a su favor. Muchas gracias. Yo estuve en Nariño y yo quería destacar que la caravana observó que en muchas zonas de la región la paz aún está por llegar. Con la salida de las FARC, los grupos armados en la región se han multiplicado y continúan los desplazamientos forzados, los asesinatos de los líderes sociales y las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos. El Estado colombiano parece ausente en muchos municipios, incluidos Tumaco, El Charco y Barbacoas. La caravana evidenció que la presencia estatal no debe limitarse a las Fuerzas Armadas y la policía. Los delegados escucharon de múltiples fuentes que para lograr la paz, el Estado debe cumplir su función de garantizar a los ciudadanos colombianos sus derechos sociales, económicos y culturales. Adicionalmente, se observó que el Estado debe cumplir con los términos relacionados del acuerdo de paz, particularmente
con respecto a la sustitución de los cultivos de coca. Además, la caravana tiene serias preocupaciones sobre la inseguridad y el riesgo que enfrentan los miembros de la Reserva Indígena El Resguardo Gran Rosario, su necesidad de medidas inmediatas para proteger a la comunidad. Buenos días a todos, soy Valeria Gardolini, soy una investigadora de la Universidad de Milán y una defensora de los derechos humanos en Italia. Estuve en Santander y en norte de Santander, donde la ausencia del Estado se observó también. La caravana habló con defensores y abogados que constantemente se encuentran amenazados. Los delegados escucharon los testimonios sobre atentados y asesinatos de líderes de organizaciones campesinas, incluido el asesinato de un líder campesino ocurrido el pasado domingo en Ocaña, norte de Santander. Las poblaciones campesinas que hablaron con la caravana expresaron su sensación de abandono sistemático por parte del Estado y evidenciaron su estigmatización como parte del problema, sobre todo respecto al narcotráfico. Además, la caravana escuchó testimonios de limitado avance en las investigaciones, sobre todo en los casos conocidos como falsos positivos, en los que se ha hecho pasar a campesinos agentes de escasos recursos como guerrilleros muertos en enfrentamientos con las fuerzas públicas. La falta de implementación de los acuerdos de paz y la desconfianza en la Jurisdicción Especial para la Paz son también preocupaciones que la caravana recogió durante su visita. La caravana ha visitado también Valle del Cauca. Quedó claro que muchas personas de la zona sienten que la guerra no ha terminado, sino que ha entrado en una nueva fase. A pesar del acuerdo de paz, la caravana escuchó que el vacío dejado por las FARC en la región ha sido ocupado por paramilitares, bandas delictivas armadas y una mayor presencia militar, causando más amenazas de muerte y asesinatos de defensores de los derechos, abogados y comunidades líderes. A la caravana le preocupa profundamente que no se repiten los compromisos del acuerdo de paz, incluidos los principios de no repetición. Cada vez más parece que las comunidades indígenas prácticamente no encuentran apoyo estatal. La caravana se dio cuenta de una amenaza adicional a la paz en la falta de garantías de seguridad para excombatientes de la FARC, con bases en zonas remotas, como Monterredondo, visitado por los delegados. De los 277 excombatientes que llegaron en 2017 a Monterredondo, solo 44 permanecen ahí. Finalmente, los delegados observaron que el Palacio de Justicia se encuentra estancado debido a un fatal accidente en un elevador provocado por las fallas de larga data, paralizando el acceso al tribunal. Y para terminar, yo quería compartir una perspectiva como persona desde parte de la caravana, como puedo ser yo, que la Caravana Internacional de Juristas cumple 10 años, en los que ha habido cambios de leyes, de políticos y de actores armados en el país. Pero lo que se mantiene constante durante todo este tiempo es que los abogados defensores de derechos humanos y los líderes sociales siguen siendo amenazados y asesinados por buscar la justicia y defender las comunidades vulnerables. Si pudiera yo decir una sola cosa a la nueva administración, sería que la paz tiene que ir más allá de un papel. Tiene que traducirse en justicia y en la no repetición del conflicto. La Caravana Colombiana y todas las organizaciones socias de la Caravana de Juristas estamos comprometidos de apoyar a todos los que luchan por la paz que los ciudadanos colombianos merecen. Bueno, gracias, y si hay unas preguntas estamos listos a responder. Digamos que ustedes están al inicio de la intervención, dijeron que en estos 2 días pues, van a realizar una serie de reuniones con instituciones, si no se marca una institucionalidad. Digamos, ¿cuál es el objetivo que se les
tienen, digamos, con Caravana que se les va a presentar a ellos o qué es lo que se les va a decir a ellos y qué es lo que se espera que pase después de, digamos, estos 2 días. Bueno, yo puedo decir que vamos a compartir nuestras perspectivas desde las regiones y también unos casos específicos con unas entidades responsables, por ejemplo, por la protección de las comunidades, por la investigación de los crímenes. Y la Cámara de Juristas siempre quiere un diálogo con el Estado y el gobierno. Queremos saber cómo sus perspectivas de los retos que enfrentan los y las abogados defensores de derechos humanos en Colombia también, y queremos saber lo que ellos van a hacer para apoyar la paz, para proteger los defensores de derechos humanos y para asegurar la justicia en el país. Y eso es el diálogo que vamos a hacer con varias autoridades, y depende, claro que depende de cada función que tenga cada uno, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo como para claro. Sí, desde luego la intención de la caravana es analizar, tratar de entender, comprender el conflicto desde sus diferentes ópticas. Si bien hubo entrevistas, y están habiendo entrevistas con víctimas, con líderes y abogados y defensores de derechos humanos que están siendo amenazados, también estamos tomando la perspectiva de la institución, es decir, de las instituciones de gobierno, de las universidades, porque la intención, desde luego, es tener una visión objetiva para que entonces podamos preparar un informe con datos que pueda ser presentado a la comunidad internacional. Y eso es lo que nosotros podemos contribuir también, que como eso es una red internacional verdaderamente de la comunidad legal, eso significa que en cada uno de nuestros países podemos entregar los informes, que significa reunirnos con nuestros parlamentarios, nuestros ministerios de exteriores, etc. Y también las organizaciones regionales como en Europa, la Unión Europea, etc. Y eso es importantísimo para difundir la información que nosotros hemos colectado durante estos 10 días. Buenos días, Camila Velandia de Contagio Radio. Ustedes estuvieron en la cuarta caravana, en la caravana ya nombrada hace 2 años, cuando todavía estaba el presidente Santos, cuando todavía no se había firmado el acuerdo de paz. ¿Cómo ven ustedes el cambio en el discurso gubernamental de ese entonces al discurso de ahora manejado ya por el presidente Duque y después ya en el posconflicto, ya con los acuerdos firmados? ¿Cuál es el cambio de discurso que ven ustedes referente a los temas de asesinato de líderes sociales y de defensa de derechos humanos? Bueno, del discurso es difícil concluir en este momento porque todavía estamos en las reuniones con autoridades nacionales, ¿no? Y claro que acabo de empezar la administración de Duque, pero claro que hay unas diferencias entre Duque y el presidente Duque y el expresidente Santos, como el expresidente Santos como apoyó el acuerdo de paz, fue su proyecto, ¿cierto? Y sabemos que el presidente Duque no tiene el mismo nivel de apoyo para el acuerdo de paz. Y claro que eso es una razón por la cual destacamos que el gobierno tiene que cumplir con el acuerdo, que en muchas zonas parece que el conflicto está aumentando y está volviendo a unos años como atrás, como parece como el pasado en muchas regiones. Afuera de los centros urbanos hay un conflicto que sigue matando a la gente. Y bueno, en el informe que hacemos, claro que podemos concluir un poquito más sobre un cambio de discurso de gobierno, pero yo no creo que yo puedo concluir algo muy útil en este momento porque tenemos que tener las reuniones con autoridades, escuchar lo que dice y hacer las conclusiones después de esto. Pero claro que vamos a destacar unos puntos y vamos a poner enfrente de ellos los casos de que hemos escuchado y la situación
que es muy, muy grave en muchas partes del país. ¿Alguien quiere agregar? Hace 2 años, cuando vinimos, eso fue el informe que nosotros entregamos después. Y la esperanza en aquel tiempo era muy palpable, era algo que nosotros realmente entendió. Y yo sé que estos 2 años ha sido un periodo donde en ciertas regiones y en la comunidad han creído mucho trabajo, han hecho trabajo para construir, por ejemplo, la justicia transicional. Y eso es importantísimo para nosotros como abogados, conocer cómo pueden realizar realmente una paz con una justicia verdadera, transicional para el futuro. Y será realmente terrible si todo este trabajo se pierda ahora, después de 2 años de construcción. Sin embargo, con independencia del discurso, la percepción de las víctimas es que la violencia se ha incrementado y se ha deshumanizado, lo cual es muy preocupante. Creo que podemos adiantar una cosa, o sea que la paz 2 años antes estaba como un sueño, una expectativa, y ahora el proceso se está concretizando materialmente, pero no se concretiza el respeto total del Estado de Derecho. Entonces, por un lado, la gente tiene ganas de eso, porque se esperaron 70 años por la paz, y por otro, es un proceso. Entonces, la concretización y la frustración entre expectativas y realidad es muy fuerte. Hablando, digamos, de expectativas, ¿qué esperan ustedes de las reuniones que van a tener con el gobierno colombiano, con los representantes del presidente o con el presidente? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que le van a poner en la mesa y le van a decir, esta es la mayor preocupación que tenemos nosotros sobre el conflicto en este momento? Bueno, para mí, yo como he dicho, como si pudiera decir una cosa, sería que el paz tiene que ser más de un papel, ¿no? Es que el Estado tiene que ser presente como en los áreas de conflicto, no solo con fuerzas armadas, pero también con las instituciones, la infraestructura. Tiene que apoyar a las comunidades, buscar como otros comercios, si están involucrados en el comercio de coca, tiene que tener otras opciones. Pero también con respeto a todos los grupos armados que están en conflicto territorial en muchas zonas, el Estado tiene que cumplir su papel en proteger a la gente. Es que lo que yo quiero escuchar del gobierno es que van a poner en acción un plan para las comunidades los más vulnerables en el país, para que se protegen y que el conflicto no sigue como aumentando en la manera en que está. Es muy, muy chocante cómo es aumentando el conflicto. Y en las ciudades es muy distinto que afuera. Hemos escuchado de comunidades que están viviendo abajo de unas amenazas muy, muy fuertes. Y como ha dicho como mis colegas, es que ha cambiado las amenazas. Ahora dice que reciben una amenaza y como en 3 días se mataron. Es un cambio muy dramático. Es que no podemos esperar para las medidas de protección que demora 3 meses. Eso no funciona para las comunidades afuera de las ciudades. Un celular, un chaleco, tiene que tener un enfoque contextual, un enfoque de género, un enfoque étnico, que puede proteger a las comunidades abajo del mayor riesgo. Eso es lo que quiero escuchar. El voluntad de cumplir con el acuerdo de paz y proteger a los ciudadanos colombianos que merecen paz. ¿Y se puede ayudar algo? Creo que
se va pidiendo también una protección del Estado de Derecho en toda su totalidad, porque lo que falta es la confianza de los ciudadanos entre el Estado. Y esta confianza se puede construir solamente con el respeto de todos los derechos, no simplemente solucionar el pasado, el conflicto y buscar la verdad, pero también proteger los derechos a la propiedad, los derechos económicos y sociales y la reducción de las desigualdades. Porque esta parte es lo que falta lo más, en particular en los contextos rurales como el Catatumbo, como en Nariño. Falta la construcción de una relación y protección de los derechos fundamentales, no simplemente los derechos conectados con el conflicto. Particularmente nos aboca la cuestión de la protección a abogados. Esto no es una cuestión de gremio, es importante contextualizar. Si hay un ataque contra un abogado, la consecuencia es que el abogado no va a defender a la sociedad. Y la que finalmente padece la persecución de los abogados es la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, si hay ataques contra periodistas y los abogados van a representarlos, pero se les amenaza a los abogados, entonces el abogado ya no va a querer defender a los periodistas. Y aunque la idea o el ideal legislativo es que las leyes sean entendibles por todos, que la comprensión del derecho sea asequible por cualquiera, eso no es cierto. Para una defensa legal o para la interlocución con las instituciones legales, rigurosamente se necesita del abogado. Entonces no es una cuestión de una protección de gremio, va mucho más allá. Esto afecta profundamente a la sociedad y al Estado de Derecho. Hablando ya de los temas jurídicos, ¿cómo creen ustedes que podría cambiar la forma en la que los juzgados, los jueces, la fiscalía llevan los casos de los asesinatos a los líderes sociales? ¿Cómo se podría mejorar la gestión para que se den verdaderos resultados? Bueno, la impunidad. Bueno, claro que es una situación muy compleja. Y, por ejemplo, en Nariño nos reunimos con la fiscal, la dirección, como la sección directiva acá. Y es claro que yo creo que todos los fiscales del país querían como más recursos. Como es hay una cantidad de denuncias bastante grande y claro que es difícil centrarse en las investigaciones necesarias para acabar la impunidad. Pero lo que yo quería decir es que cuando una persona recibe una amenaza, podría parecer menos grave que un asesinato, un ataque, otro tipo de agresión, pero es como empieza el hostigamiento, ¿no? Así que no podemos solo centrarnos en los homicidios y los crímenes los más graves. No podemos esperar hasta que alguien sea matado por centrarnos en la justicia, en la búsqueda de las personas responsables y los autores materiales. Yo entiendo que es muy complejo. No quería decir que es algo fácil hacer como en un día, pero yo creo que tenemos que centrarnos en cómo logramos a un homicidio. Es muy raro que se mataron a un defensor de derechos humanos la primera vez. Es que reciben amenazas, hay agresiones, hay otras cosas que podemos destacar y las investigaciones en estos crímenes también son muy importantes para prevenir, más que nada, prevenir que se mataron. Y con la justicia, como los abogados quizás pueden agregar más sobre como la justicia y la función de investigaciones, ¿no? La cuestión que hasta el momento se ha recogido, y reitero lo que comentaba Charlotte, necesitamos desde luego contrastar datos y ver la posición oficial, pero hasta el momento lo que les podemos participar es que la gran preocupación de las organizaciones y de los defensores de derechos humanos es que no
hay apoyo, no hay interés en las investigaciones. Entonces, esto que ha sido generalizado preocupa mucho porque al final parte de la atención, no sabemos si solución, pero sí atención a estas circunstancias, al conflicto, es que haya un interés tenaz por parte del Estado pues, para resolver estas cuestiones. En la medida que esto se va dejando, en la medida que se aprovecha del estigma de las víctimas, normalmente la gran queja es que como yo soy campesino, pues estoy señalado como parte del conflicto, me señalan como guerrillero, me señalan como narcotraficante. En esta medida en la cual se va dejando de lado, el conflicto va a crecer. Entonces, una de las formas en las cuales, insisto, y me sumo completamente, esto es complicadísimo, tan solo de entender, de resolver mucho más, pero en la medida que hay un esfuerzo y una voluntad para investigar e investigar hasta las últimas consecuencias, esto le va a ayudar muchísimo a la sociedad colombiana. Y desde una perspectiva desde afuera, lo que podemos hacer es, punto uno, apoyar a los jueces, los abogados y los defensores de derechos humanos cuando son amenazados y llevándolo al más alto se pueda. Entonces, eso de entender que las amenazas son algo que significa el trabajo del abogado, por ejemplo, es puesto en peligro por tener toda la preocupación con protegerse, proteger su familia, proteger aún los que trabajan en la oficina de los abogados. Igualmente, los jueces que reciben amenazas y entonces cómo pueden trabajar como normal cuando tienen todo eso, tratando de protegerse y su familia y hasta, de nuevo, los que trabajan con ellos. Entonces, nuestro rol en poner ese de como un luz desde afuera diciendo que eso no puede pasar, eso tiene contra todas las normas de las Naciones Unidas y todas las normas de tratados y convenciones internacionales, universales, que todo el mundo respeta. Entonces, eso es una manera en que nuestro rol puede ser expresado para promover un respeto y un apoyo a los defensores de derechos humanos y los abogados y los jueces y los fiscales, los que están tratando de llevar eso a cabo. Como es un proyecto de 10 años, hemos venido a mucho más que podría ser esta vez. Y en total, 280 abogados desde afuera han venido en la caravana de las 6 caravanas. Y eso significa que hemos visitado más o menos 15 diferentes lugares en aquel tiempo, conociendo los abogados y las víctimas y todas las autoridades, jueces, etcétera, en las regiones. Y eso no es que significa ir una vez y olvidar, es una memoria colectiva de la caravana, entonces compartido cada vez con las nuevas integrantes. Y eso es otro rol que tenemos de crecer, construyendo más grande la red internacional para apoyar. Sí, quería destacar que la caravana, como desde parte de la caravana colombiana del Reino Unido, pero también todos los socios, las organizaciones socias y los integrantes, como ha dicho la Sarachana, es que estamos pendientes y entre las caravanas, entre las visitas, estamos al lado de los abogados, al lado de nuestras colegas colombianas, apoyándoles con su trabajo y estamos también continuando, como siguiendo el diálogo con el Estado para que protejan la sociedad
los abogados, los defensores. Esta visita es como cada 2 años, pero hay mucho trabajo y mucha solidaridad que queremos destacar y estamos como aquí a su lado, al lado de los abogados. Les agradecemos muchísimo su atención y presencia y quedamos a su disposición. Sí, muchas gracias.